canto en ti, Sonora, la gloriosa semblanza que tu idiosincrasia y única figura tienes con el emblema que el alma mexicana señorea, nuestra amada bandera. Sus colores tan vividos y suaves, la esencia misma de tu ser recrea. El verde está cautivo en el follaje en que entretejen galas las rubias vinoramas y los San Miguelitos al pie de las montañas. El blanco está en la espuma que viaja cabalgando las olas del mar que limita, y que en mística ofrenda se desliza, besando los eternos altares que tu playa realiza. El rojo está en tus cielos cuando se opone el sol en sombras a dejarte. Entonces cierran en purpúreo derroche tus ocasos. Despréndese con pena de tus brazos y te sume en la noche. Y rojo, rojo es el deseo de tus hombres de seguir siendo libres. Y los maestros sonorenses, los maestros mexicanos, nos expresamos libremente al crear nuevas estrategias didácticas que nos lleven a cantar a la patria y a innovar nuestra práctica docente. No podemos resolver los problemas con el mismo tipo de pensamiento que usamos cuando los creamos. Albert Einstein. Y aquí decimos que si decidimos innovar nuestra práctica docente al enseñar competencias informáticas, no podemos pensar de la misma manera como lo hacíamos cuando no había tecnología. No podemos continuar enseñando de la misma manera. Los participantes desarrollaremos estrategias didácticas en relación con el aprendizaje de la matemática y la ciencia. Aplicaremos conocimientos sobre Internet en la exploración de galerías públicas de videos y mapas satelitales. Y seremos competentes para diseñar nuestro blog personal. Ya hemos comentado acerca de los pasos para la elaboración de una estrategia didáctica y dimos inicio a un proceso muy interesante. Ustedes, en equipo, diseñarán una estrategia para que los alumnos de educación básica aprendan competencias informáticas, al mismo tiempo que elaboran la estrategia correspondiente para enseñar a los docentes a enseñarla. Por tratarse de un trabajo en comunidad, compartiremos estrategias didácticas y tendremos una rica colección de ellas. Pero antes de continuar, ¿qué opinan de la siguiente estrategia? Obsérvenla con atención. Dois vezes 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 9, 18. 2 vezes 10, 20. Prezada professora, é com satisfação que eu lhe informo. A partir de hoje, a sua escola será moderna. Faremos uma transformação, professora. Vamos instalar novos equipamentos para permitir que a escola possa ser moderna, ou seja, uma escola do futuro. As novas tecnologias podem proporcionar uma educação por excelência. Você não continuará dando aulas com a tabuada antiga, vai poder utilizar ferramentas modernas. All systems operational. 2 vezes 1,
2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 9, 18. 2 vezes 10, 20. Como vemos, aquí no cambió nada. La estrategia que se siguió para enseñar con tecnología no varió. Se siguió pensando y enseñando más de lo mismo y de la misma manera. Y eso es lo que deberemos evitar. No se trata solo de equipamiento, se trata precisamente de crear nuevas estrategias que nos permitan ir más allá. Por cierto, nosotros ya íbamos más allá. Los maestros comprendimos desde hace tiempo que la educación matemática está relacionada con la educación informática. Por lo que una operación matemática expresa datos que hemos extraído de los objetos y las acciones que hacemos con ellos. Encontramos similitudes y relaciones entre esos datos. Los expresamos con gráficas, símbolos y luego con fórmulas. En este proceso vamos y venimos de lo concreto a lo abstracto y a lo más abstracto. Observemos el siguiente ejemplo. Para propiciar el aprendizaje de la multiplicación en segundo grado de primaria, se plantea una situación didáctica como los útiles escolares. Se forman equipos de 3 niños o niñas y se plantea el reto. Vamos a repartir 4 hojas a cada integrante del equipo. ¿Cuántas se van a necesitar en total para el equipo? Cada equipo delibera, hace sus conjeturas, experimenta y decide. Se entrega el número de hojas y tienen que demostrar que se cumple la condición efectuando las acciones concretas y comprobando hasta que se entrega al primer niño 4 hojas, al segundo otras 4 y al tercero otras 4. En la acción concreta en la que el niño distribuye 4 hojas más 4 y cuenta el total, se inicia la comprensión de la multiplicación como suma abreviada. Los estudiantes ya deben saber que los símbolos matemáticos son convenciones. Así es que preguntamos ahora, ¿qué operación hicimos para saber el total? Los alumnos deliberan, comparamos las respuestas y de las sugeridas se anota la suma abreviada, 4 más 4 más 4 igual a 12. Se leerá, 3 veces 4 es igual a 12. Lo que escribimos, que se lee, 3 por 4 igual a 12. Como siguiente reto, pedimos a los educandos que hagan un dibujo en el que muestren lo que hicieron. Ellos ya sabrán previamente que pueden hacerlo con las figuras que decidan o con puntos. Cada equipo puede mostrar distintas maneras de hacer la representación. Se continúa la estrategia con una fase de ejercitación recreativa, a través de juegos en los que un objeto tiene un valor y se ha de encontrar el total según el número de objetos que se tire, se gane, se enceste o se voltee. Después de varios retos, problemas resueltos por la interacción, el planteo en papel, la simbolización y la ejercitación recreativa, se trabajan diferentes proyectos en los que de manera natural se vayan encontrando multiplicaciones como modelos de situaciones en el entorno. Una tarea consiste en pedir a los alumnos que observen la alacena de su casa y encuentren situaciones que pueden representar por multiplicaciones. Al realizar la actividad, un educando encuentra que en su alacena hay 3 cajas de té y en cada una hay 12 bolsas. Hace el dibujo y anota la multiplicación, 3 por 12. ¿Cómo resolver este nuevo tipo de multiplicaciones, en los que un factor es un número de 2 cifras? Ese será un nuevo aprendizaje. También tendremos que ver que hay otro tipo de operaciones concretas que dan lugar a la multiplicación, como las series, las combinaciones, el producto cartesiano. Esto ayudará a resolver otros tipos de problemas. Y un último ejemplo. Si se tienen 8 semillas para colocar en 2 vasos,
cuántas se deberán poner en cada uno, lo que lleva a la necesidad de encontrar un factor conocido el producto y el otro factor. Los niños se inician en la solución de ecuaciones. Estos y otros ejercicios resueltos de manera natural durante los proyectos de cualquier asignatura, dando un momento especial a la reflexión y construcción, ejercitación y aplicación de la noción, ayudarán a los estudiantes a aprender las tablas de multiplicar y a hacerlo muy bien. Parto de identificar en qué nivel estoy trabajando. Por ejemplo, tercero de secundaria, para trabajar en un bimestre en una sala de cómputo y actividades en la biblioteca. Selecciono un eje de desarrollo, hacer y crear cultura. Defino un proyecto en relación a ese eje, trabajo y tecnología. Planteo en unas líneas el porqué del proyecto y la problemática que resuelve, actitud hacia el trabajo y orientación vocacional. Señalo el propósito general del proyecto, reconocer el valor del trabajo y el impacto que está teniendo la tecnología en los diferentes campos del quehacer humano que requieren el manejo de información. Se derivan situaciones como ¿cuál es el sentido del trabajo? ¿Cómo ha impactado la tecnología en la manera en que lo organizamos y desempeñamos? ¿Cómo se aplica la tecnología en el trabajo del artista, el artesano, el bibliotecario o el comerciante? ¿Podremos tener mayores oportunidades de empleo con el conocimiento de la tecnología? Y otras cuestiones más. Cada una de ellas da lugar a una situación didáctica, el sentido del trabajo, la organización del trabajo y la tecnología, empleo y tecnología, comerciantes y tecnología, bibliotecarios y tecnología, etc. Enseguida, defino las competencias informáticas que vamos a practicar. Por ejemplo, cómo utilizar las funciones básicas de Word, Excel, PowerPoint, elaborar programas para insertar un objeto, User Form en Visual Basic, elaborar proyectos multimedia en JClick y más. Enseguida, planteo una metodología general de cómo seguiremos el proyecto en sus fases generales. Determino los recursos que voy a utilizar y los indicadores de evaluación en relación con el proceso y el producto que elabore. Y ahora, la creatividad se incrementa, ya que para cada situación didáctica genero una estrategia en la que integro el aprendizaje de las competencias informáticas y el conocimiento de alguna asignatura. Para ser breve, elegiré la situación didáctica, bibliotecarios y tecnología, ya que en el diagnóstico surgió la necesidad de hacer el catálogo de la biblioteca escolar y en la asignatura de español es indispensable hacer fichas bibliográficas. Se inicia por recuperar las ideas previas sobre lo que saben los estudiantes del manejo de la información en el mundo globalizado, del papel de los bibliotecarios, de la importancia de su labor y de cómo se consulta en una biblioteca. Todo ello a través de un cuestionario breve. En la fase de planeación y diseño, se definen los materiales a utilizar, los campos que contendrá el catálogo y se decide el sistema de clasificación, para lo que se hacen consultas en Internet. En la fase de desarrollo, se accede a diferentes bibliotecas digitales y se revisan los catálogos para precisar sus campos y cómo se presentan las fichas bibliográficas. Se concentran los materiales y se organizan los equipos para su clasificación. Y ahora sí, en Excel se vacían los datos, se ordenan, se hacen búsquedas, se trabaja la función texto en columnas, se aplican filtros y se aprovecha para programar User Form en Visual Basic. Al terminar, promovemos que se integren los trabajos de los equipos para formar el catálogo colectivo. Se informa a otros grupos de la escuela y se pone a disposición. Invitamos a reflexionar sobre la fase de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía. Una de las principales funciones del bibliotecario es preservar la historia de la humanidad. También motivamos a hacer la autoevaluación del catálogo, del aprendizaje de las competencias informáticas y de la actitud que se mantuvo durante el proceso y al finalizar el proyecto. Y hay que tener presente que todas las situaciones didácticas que conforman un proyecto tendrán su estrategia y su producto, y que al integrar los productos de todas ellas
se tendrá el producto del proyecto. Te comento que esta estrategia me ha dado buenos resultados, porque el proyecto se dosifica en situaciones didácticas, que a su vez siguen la metodología del proyecto, y no hay manera de perderse ni divagar tanto que los estudiantes se pierdan en el camino y no lleguen a construir conocimiento profundo. La palabra humanismo tiene una significación histórica indudable. Desde sus orígenes a principios del siglo XIII, fue utilizada para referirse a la revalorización, la investigación y la interpretación que de los clásicos de la antigüedad hicieron algunos escritores que retomaron la idea «soy humano y nada humano me es ajeno», ya marcada en la obra de Terencio 160 años antes de Cristo. En sus inicios, el humanismo se expandió gracias a la imprenta, los mecenas y la enseñanza universitaria, hasta convertirse con el devenir histórico en un paradigma, en un modo de pensar y de vivir vertebrado en torno a una idea principal: el respeto a la persona. Aquí empleamos el término humanista para denominar las posturas pedagógicas que, al igual que las filosóficas y sociales, tienen como principio fundamental el respeto y la educación integral de la persona en el marco de su contexto y sus procesos históricos, modificándose a sí misma, transformando y adaptando el medio natural y humano en concordancia con sus referentes culturales, tecnológicos y de significado. En síntesis, el enfoque humanista integral valora a la educación informática como elemento de la educación integral que ha de ser sustento para ampliar los niveles de conciencia de la realidad al contribuir a una lectura crítica y creativa de la información que proviene de las interacciones cotidianas consigo mismo, con los otros, con la creación social y cultural, con el medio ambiente y con el universo. Esto conlleva que los proyectos involucrados en planes de acción formativa resuelvan situaciones, creen metodologías y generen contenidos en relación con la autorrealización del ser humano, el respeto a la diversidad y el reconocimiento de la unidad en la convivencia con otros y con el medio ambiente, el impulso a la actividad creadora, la participación consciente en los problemas de carácter global y la construcción continua de conocimiento. Así, un proyecto de formación se propone a partir de una necesidad, una problemática sentida o un interés especial por describir, explicar, profundizar o crear nuevo conocimiento, tomar decisiones e impactar en torno a algún eje de desarrollo. Como proyecto, ha de contar con sus fases de planteo, diseño, desarrollo, comunicación de resultados, seguimiento y evaluación. El planteo ha de referirse a una problemática real que requiera investigación y solución, lo que implica trabajar en la complejidad de las relaciones que se establecen entre los elementos que intervienen e impactar en el contexto social. Las tecnologías de la información y la comunicación han de servirnos para avanzar en la construcción de un conocimiento más complejo, al permitir la interacción, la exploración, la simulación, la representación gráfica dinámica y otras actividades más que no podrían apreciarse solamente con los modelos objetivos o el papel. Pensemos así, que nuestra estrategia puede prevenir el uso de software educativo, de programas básicos, de Scratch y de otros, como apoyo a todas y a cada una de las fases de aprendizaje: construcción de nociones, permanencia a través de ejercitación recreativa y aplicaciones. Una de las competencias necesarias actualmente es la adaptación al cambio tecnológico. Hoy en día contamos en su lugar con otro tipo de software, por ejemplo, el que maneja Discovery. Mucho del software comercial pretende engañarnos al decirnos que es para que los niños aprendan matemáticas, cuando lo que hacen solamente es atender la fase de la ejercitación y no lo especifican. Otros presentan situaciones problema, pero nunca apoyan que se construya la noción o se ejercite, quedando el aprendizaje en la superficialidad. Sin embargo, ahora ya contamos con las hojas de cálculo, en la que los niños, desde tercer grado, pueden usarlas como calculadoras, graficadoras, para seguir series y descubrir patrones, para programar juegos y mucho más. Por ejemplo, ya en secundaria, al trabajar la situación didáctica,
prevenimos riesgos en la clase de geografía. Los estudiantes podrán programar un mapa de México, localizar los puntos en los que se producen sismos, analizar información del Servicio Sismológico Nacional, hacer cálculos y gráficas. Otro programa imprescindible en estos momentos es Scratch, elaborado por un equipo del Instituto Tecnológico de Massachusetts, encabezado por Mitchell Resnick. En preescolar, servirá para ubicar objetos en la pantalla, obtener objetos para contarlos, compararlos por tamaño y número, y elaborar pequeños programas. En primaria, Scratch nos permitirá que elaboremos estrategias para aprender a multiplicar, al programar una calculadora y ver los efectos de desplazamiento o de giro. Por ejemplo, el gato recorre 9 pasos en un segundo. ¿Qué distancia recorre en 2, 3, 4 o más segundos? En secundaria ya podemos programar trazos, simulaciones, fractales y otras aplicaciones poderosas para encontrar patrones, proponer modelos, organizar información, programar y muchas de las nuevas competencias que se requieren en este siglo. Scratch es un programa elaborado bajo la filosofía de Web 2, lo que significa que es de uso libre. Es para crear conocimiento y compartirlo con el mundo para crear más conocimiento colectivo. Si entran al sitio de Scratch, encontrarán miles de proyectos que se comparten por los usuarios de todo el mundo y que están esperando los nuestros, porque recordemos, somos autores. Y ahora, para revisar un ejemplo en el área de ciencias, contamos con la orientación de un experto, el maestro Roberto Saavedra Soto, que ha trabajado incansablemente para difundir la ciencia entre niños, niñas, adolescentes, maestros y público en general. Desde los experimentos que presentaba como el tío Bolita en la inolvidable revista Chispa, los libros que ha escrito y los talleres que imparte, nos ha llevado por caminos de aventura y descubrimiento. Veamos su semblanza. Roberto Saavedra Soto, conocido por muchos como el tío Bolita, es físico y maestro en ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con estudios del doctorado en Educación para las Ciencias Naturales de la Universidad Pedagógica Nacional y la UNAM. Por más de 3 décadas ha engarzado en su vida profesional la enseñanza, la investigación y la divulgación de la ciencia. Ha diseñado y desarrollado material didáctico, estrategias de estudio y manuales para la enseñanza de la ciencia en importantes instituciones. Ha publicado interesantes artículos en revistas especializadas, nacionales e internacionales, así como diversos libros para diferentes niveles educativos. Ha formado a educandos en las plazas comunitarias del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Además, ha capacitado y actualizado a docentes y guías de museos. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Física, la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica, la Sociedad Mexicana de Computación en la Educación, la Academia Mexicana de Profesores de Ciencias Naturales, la National Science Foundation y la Association for Supervision and Curricular Development. Roberto Saavedra Soto imparte actualmente cátedra en la Facultad de Ciencias de la máxima casa de estudios, donde por su trayectoria ha sido reconocido en 2 ocasiones con la medalla y diploma al mérito universitario. Iniciamos nuestra entrevista con Roberto Saavedra. Es un gran gusto tenerte con nosotros, Roberto. Tú con tu amplia experiencia en lo que es la enseñanza de las ciencias, quisiéramos pedirte que nos dieras un ejemplo. ¿Cómo enseñar ciencia en la educación básica apoyado en tecnología? Muchas gracias, más que nada, y primero que nada, como dicen, un agradecimiento y esta oportunidad que me das. Fíjate que hoy en día vivimos en una sociedad, en un ambiente que son puros retos. Prueba de ello son este tiempo que nos acaban de dar como para poder transmitir todo lo que hay que hacer en el salón de clases en la enseñanza de las ciencias. Comenzaría yo en términos de retos. Retos porque hoy en día una persona cuando tiene un problema allá afuera está resolviendo un reto. Y muchas veces, ¿qué hace uno? Pues que le duele a uno el estómago, se preocupa uno mucho y en cambio nos grita el abuelo o nos grita nuestro padre. En vez de preocuparte, ocúpate, ¿no? Entonces yo creo que eso es precisamente lo que tenemos que hacer con los alumnos y los retos que les pongamos sobre ciencia, en que se ocupe
que participe. Esto de los retos hay que distinguirlo de lo que son demostraciones, talleres, retos y experimentos. Un experimento comienza con una pregunta. ¿Y cuántas veces le preguntamos a un chamaco, ¿y tú qué pregunta traes en la cabeza? No hay tal, ¿verdad? Entonces tienen que aprender a hacer preguntas. Una persona no podrá hacer un experimento si no tiene una pregunta inicial con la cual comenzar a preguntarle a la naturaleza o empezar a resolver su problema. Esto del reto, entonces, viene a ser, por ejemplo, en este momento, yo aquí tengo un juguete. Se me ocurrió un recipiente, lo llené de agua y le puse un gotero. Tuve que ponerle agua al gotero como para que permaneciera vertical. Ahí están ya los primeros retos, ¿no? ¿Cuánta agua hay que ponerle al gotero para que...? Y de tal forma que cuando yo me concentre mucho, pues el gotero baja lentamente y a la hora de ir bajando le digo hasta bajo o le digo no, mejor ya regrésate. ¿Qué está pasando en este momento? El profesor está haciendo una demostración, las personas en este momento que me observan están haciéndose preguntas. Esas preguntas son en relación a lo que está ocurriendo. Aquí es en donde yo hago mucho énfasis en que los alumnos hagan observaciones, no inferencias, porque la primera cosa que va a decir el alumno, ay, profesor, no es cierto que lo esté usted bajando con sus ojos o con su mente, es que la está apachurrando, ¿sí? Muy bien, esa es una observación excelente, ya comenzamos al asunto. Aquí necesitamos apachurrones para que eso se baje. Cuando está haciendo o construyendo y resolviendo este reto el alumno, pasan muchas cosas en su cabeza. Desde, ¿qué percibe del problema? Esto tiene que ver con el común de las personas, ¿no? Allá afuera, ¿qué percibes tú del problema? Si el problema no queda claro y percibo cosas, ¿no puedo yo lanzarme a resolver el reto y tener esta posibilidad de éxito? Otro aspecto interesantísimo son, por ejemplo, ¿cuáles son esos atributos que están en esta demostración que hacen que el gotero se comporte de esa manera? Si yo usara una botella en vez de PET, plástico, y fuera de vidrio, pues seguramente no podría yo hacerlo. Entonces fíjate cómo ya estoy empezando a usar mi cerebro para resolver. Pero también pasa otra cosa interesante. Si tú me vas a resolver un reto, tienes que manejar el tiempo y el espacio. Y este es nuestro reto ahorita, ¿verdad? Estamos en un espacio y tenemos un tiempo y tenemos que resolver el reto. ¿Qué hay que hacer con el alumno cuando está haciendo este tipo de trabajo? Este es ese primer momento. Ese primer momento de toda una didáctica dentro del constructivismo social, es decir, todos participan, todos opinan, se da todo un trabajo de colaboración, porque este reto no lo resolverían un niño en la soledad. Esto es en el salón de clases, y todos van a querer meterle la mano, y todos van a estar opinando, y ponle más agua, y quítale agua, y cambia el gotero, y haz este tipo de cosas. Esas son habilidades, esas son competencias para resolver el reto. Entonces, ¿qué estamos haciendo cuando hacemos un trabajo en el salón de clases en estos términos? Desarrollando competencias a los alumnos. Nótese que no están aprendiendo, dicho de manera tradicional, ciencia. La ciencia aparece en otro momento. Vamos para allá. Ya resolvió por primera vez este reto. Es decir, aprendió a hacer una tarea que por su cuenta no es capaz de hacer ese alumno solo en su casa. Hasta que viene a la escuela es la oportunidad que tiene ese alumno para resolver y enfrentarse al problema. Una vez que ya se superó esa forma, viene con esta misma tarea resolver retos. Esto de resolver retos, es decir, crecerlos, es en donde aparece lo que se conoce como un taller. Por ejemplo, en este caso sería toda una, digamos, demostración que tiene que construir el chamaco, en donde a lo mejor sería muy interesante hacerlo en un recipiente mucho más largo, al gotero disfrazarlo, imagínate que fuera un globo aerostático, y que vieran que ese globo aerostático se mueve a lo largo de entonces tendría que poner un paisaje. Como ves, estamos pasando ya
con la misma tarea a resolver un problema. En la solución de problemas, que conste que son problemas diferentes, ¿no? Porque también resolver un reto como es hacer funcionar ese gotero está haciendo un problema. Pero otro problema es cómo con la misma tarea crecer el asunto. Por ejemplo, allá también tengo, me vine preparado, como quien dice, un foquito, y este foquito se puede encender con pilas. Bueno, el reto sería de cuántas maneras enciendo el foco. Yo sé que hay una, pero a lo mejor el alumno no. Se llama circuito eléctrico. Lo resuelve. Viene el segundo momento. Con esto que ya aprendiste, que se llama circuito eléctrico, ¿conoces el apagador de escalera? Pues que sí, ese de que llego a la casa, enciendo, subo, lo apago allá arriba, bajo, lo vuelvo a prender, en fin, juego y tengo esa forma. Venga, construye un apagador de escalera. Ese es un momento en el que el trabajo en equipo, en el que al hacer una tarea como para poder tener ya esta situación, también desarrollan competencias, reconocen el trabajo entre equipo, en fin, se dan una serie de cosas. Nuestro reto, seguirle al tercer momento. Ese niño me tiene que decir lo que aprendió. ¿Y eso cómo lo hacen? Pues se puede hacer hoy en día con blog o con una serie de herramientas, un periódico mural, pero yo creo que la calidad de la respuesta y el alcance en un periódico mural no es el que tengo cuando hago un blog. Aquí me gustaría muchísimo llamar la atención en términos de lo que significa que los niños, que los alumnos sean los que construyan los blogs, no los profesores. Los que tienen que decir que aprendieron, los que tienen que decir que están en un nivel diferente hasta antes de hacer la tarea, son los alumnos. Fíjate que hoy en día México está calificado en un lugar como por el 58, mientras que en Chile están en el 34. ¿En qué? En ese acceso a estas herramientas de la Web 2, en términos de la prontitud, la eficacia con la que yo obtengo información. ¿Qué están poniendo en los blogs nuestros alumnos que nos hicieron pasar a México? Y conste que no le estoy echando la culpa a los alumnos, sino le estamos echando la culpa a esas formas de trabajar en el aula y sobre todo con este tipo de la ciencia, ¿no? Hay toda una propuesta, está un blog que aparece en plazacomunitariacarrasco.blogspot.com, ya desde hace mucho tiempo lo he pregonado por todos lados, donde observen cómo los alumnos hablan de lo que aprendieron. Y este es una habilidad para la comunicación y para lo que sería el desempeño. En fin, con esto, fíjate, 3 momentos en el aula en donde ellos tienen que meter las manos, meter el pensamiento, pero también nos lo tienen que decir. Es aprender a hacer, pero también aprender a decir cómo se hacen las cosas. Roberto, es fantástico en qué poco tiempo nos has sintetizado una metodología muy rica y muy poderosa. Pasar de esta cuestión del pensamiento, de interrogarte, de plantearte el reto, al hacer, y del hacer al comunicarlo, compartirlo, sintetizarlo, y en esa comunicación utilizar la tecnología, y la tecnología en distintos momentos, desde la misma tecnología que implica el material que utilizamos en el laboratorio, hasta ahora diferentes tecnologías, te he visto utilizar robótica, te he visto utilizar otro tipo de herramientas muy útiles, hasta utilizar ahora estas herramientas de Web 2 para ir más allá hacia la comunicación. ¿Algún mensaje, Roberto, que quisieras, por favor, compartir con nuestros compañeros? Pues yo creo que es momento como para dar direcciones electrónicas, lo que se llama la dirección URL, ¿no? Hay una en donde, ya que me dieron esta oportunidad, me aventuré y está puesto toda esta información. Es laotraescuela.org.mx y en la sección del PLON es una plataforma. Ahí puse información de esta, que es precisamente entender que el discurso del docente en el aula, el discurso del docente en este momento en la televisión,
el discurso del docente, las herramientas de la Web 2, son diferentes canales para pescar al alumno, porque todo lo dejamos al momento en que está frente al profesor y ese día no desayunó o le pasó algo, ¿no? Y eso lleva a que en alguno de esos canales los alumnos se pescan. Pues vamos haciéndolo con los profesores. Hay estas páginas que estamos dando, estas direcciones, en donde pueden sacar más información. Información como, por ejemplo, para resolver este software, hay un software para resolver este problema de las pilas, que lo pueden bajar, vamos a motivarlos, fíjate. Bájenlo de ahí. Pues Roberto, fantástico, nos hablas de cómo utilizar e integrar todos los recursos en el aprendizaje y esto pues nos motiva mucho a continuar en este proceso en el que los maestros con la tecnología podemos apoyarnos para profundizar en el conocimiento, para crear nuevo conocimiento y para que nuestra mente siga adelante provocándonos retos y provocándonos las aventuras que tú provocas en nosotros cuando nos pones retos que nos hacen pensar. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias a ustedes. Pues sí, amigos y amigas, estamos ahora incursionando en el mundo de la Web 2 o web social y les estoy invitando a que la exploren para utilizar algunas herramientas útiles para sus estrategias didácticas. Veamos en qué consiste. La nueva red. Web 2.0 es un término empleado para denominar una segunda generación de servicios basados en la web, que ponen especial énfasis en la colaboración online, la interactividad y la posibilidad de compartir contenidos entre los usuarios. El término Web 2.0 fue empleado por primera vez por Tim O'Reilly, fundador de O'Reilly Media y defensor del software libre, en la primera conferencia de la Web 2.0 celebrada en 2004. Si hay una Web 2.0, debe haber una Web 1.0 a partir de la cual evolucionó. ¿Qué es la Web 1.0? La web tradicional que todos conocemos. Es un sistema de documentos de hipertexto hipervinculados que funciona por medio de Internet. Con un navegador web, los usuarios pueden ver páginas web que contengan texto, imágenes y demás archivos multimedia. Los usuarios pueden navegar entre las páginas web utilizando los hipervínculos. En el modelo de Internet de la Web 1.0, la información se generaba en los sites por editores y webmasters y era consumida por los usuarios de ese site. En el nuevo modelo de Internet, la Web 2.0, la información se genera directa o indirectamente por los usuarios y es compartida por los sites de diferentes maneras. Si combinamos los aspectos sociales de los nuevos usos de la red con progresos tecnológicos tales como el precio cada vez más bajo del hardware, el aumento de comunicaciones inalámbricas y la masificación de los teléfonos móviles, podemos empezar a detectar cambios muy relevantes en los aspectos en que se basan los medios de comunicación y la publicidad para ser efectivos tal y como los conocemos. La mayoría de las empresas que prestan servicios populares en Internet ya no intentan ampliar su negocio a la red, sino que tratan de conectar a las personas y permitirles compartir información. La gente está tomando su propio espacio en la red, y este tipo de Internet amenaza los principios de la publicidad tradicional. Cualquier internauta puede agregar información de manera muy sencilla y subirla a la red en su weblog. Todos pueden leer y recomendar blogs y contactar con sus autores. Cada porción de información, un artículo, una canción, un vídeo, una foto, se pueden designar con etiquetas o tags, que posteriormente facilitan su búsqueda a otros usuarios. Enormes grupos de gente trabajan juntos, conscientes o no de su cooperación, para hacer que el buen contenido de la red sea destacado, mientras que el falso, mediocre o malo va quedando eclipsado. Los usuarios, sin proponérselo, ayudan a clasificar y ordenar el contenido para hacerlo más eficiente. Todos estos fenómenos han contribuido a la democratización de los medios, pues están al alcance del ciudadano de a pie. Cualquiera que lo desee, incluso sin disponer de conocimientos técnicos, puede emplear herramientas en línea gratuitas para poner información al alcance del mundo entero. Es decir, cada uno puede crear su propio micromedio. Dentro de un proyecto o situación didáctica, los estudiantes pueden prever elaborar el guión de un video, tomarlo y editarlo, pero enseguida que lo compartan utilizando la galería pública de YouTube, con lo que estarán entrando a una herramienta de Web 2 que permite compartir los videos que creamos. También si en una estrategia de geografía, matemáticas, biología o historia
Utilizamos el Google Earth para localizar ciudades y dentro de ellas sus ríos, lugares turísticos, ver el cielo de noche. Y también podemos colocar la imagen de nuestra casa y fotografías e información del lugar en el que vivimos. Estamos utilizando una herramienta muy poderosa sobre Web 2. Podremos identificar las posibilidades del apoyo tecnológico en las estrategias didácticas a medida que practiquemos, nos acerquemos a las nuevas herramientas y tengamos una decisión profunda de brindar a nuestros estudiantes una educación más acorde con las condiciones que les demanda la sociedad del conocimiento.